Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya se la saben, aquí estamos viendo unas cuantas noticias, viendo la parte 2 justamente de los jugadores que no van a rendir, los jugadores que yo la verdad evitaría en Fantasy este año. ¿Por qué? Porque yo creo que se van a caer. Ya estuvimos hablando de bastantes jugadores, estuvimos hablando justamente, por ejemplo, de Kyren Williams, que Kyren Williams me hace un jugador que potenciaba mucho para este año, pero se ha caído demasiado. Ya hablaremos un poquito de otro jugador también de los Rams que yo creo que se cae bastante. Y nada más para ser enfáticos en los jugadores que no debes optar o los que se caen después del draft. Ya vieron los episodios de los jugadores que sí van a ser relevantes y que ganaron en el draft, pero de estos perdedores hay que tomar en cuenta que tiene mucho que ver el average draft of position, por así decirlo, el lugar en donde se van a estar yendo en el draft. Es decir, no vale la pena que tú vayas a estar gastando un pick de segundo round, tercer round, por lo que te pueden dar estos jugadores. Es decir, va a haber mucha gente que va a estar muy hypeada de lo que vieron en la temporada pasada, y por lo que vieron en la temporada pasada van a quedar sesgados y van a gastar demasiado capital por ellos. No es que vayan a ser irrelevantes, pero sí son perdedores. Y en este episodio vamos a ver 5 jugadores, pero antes de eso tenemos que ir a ver que ya van a sacar el calendario. El miércoles, justamente el día de mañana, se libera el calendario oficial de la NFL. Ya tenemos 2 partidos iniciales. Tenemos el partido inaugural de los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens. Las encuestas, como lo pusimos en Instagram, en Mr. Fantasy Football, vayan a seguirnos. Ahí dijeron que va a ganar Baltimore. Maybe, no lo sé. Ya hemos hablado bastante que yo creo que los equipos que fueron perdedores después del draft fueron los Baltimore Ravens, porque no vieron muchos movimientos, dejaron ir a jugadores importantes. Pero bueno, llega Derrick Henry, será su primera aparición en contra de Chris Jones de los Kansas City Chiefs. Y también veremos el viernes el partido de los Packers en contra de los Eagles en Brasil. Va a estar muy bueno ese partido. De ahí en fuera no hemos tenido noticias importantes. Hemos visto también lo que dijo el head coach de los Cowboys, de Zeke Elliott, que no va a volver a tener toda la carga de trabajo, va a ser un consenso de corredores. La gran pregunta es ¿con quién va a ser consenso? Porque no le encuentro a nadie que vaya a ser relevante en ese backfield. Pero bueno, Zeke Elliott tuvo de los mejores récords cuando fue un novato en la NFL en cantidad de oportunidades, pero eso no se va a repetir. Yo la verdad a lo mejor evitaría a Zeke Elliott esa temporada porque se podría lastimar. Pero bueno, vamos ya a lo que va de este episodio. Vamos a hablar justamente de los jugadores que son perdedores. Y me gustaría empezar por un jugador o por un equipo que ya les dije que analizamos en el episodio pasado, de Los Ángeles Rams. Serio perdedor, Kyren Williams. Eso yo creo que no hay más que duda. ¿Por qué quiero recapitular un poquito aquí los Rams? Porque también, así como les dije de Kyren Williams, había un corredor que estaba llegando en Michigan que prometía demasiado. Blake Corum. Recordemos que Kyren Williams fue el corredor número 1 en snapshare de toda la NFL, 83.9% del snapshare, es algo increíble. Nadie tocó más veces el balón o nadie vio más oportunidades dentro del campo que Kyren Williams en la temporada pasada. Muy similar a los números que tenía, por ejemplo, Christian McCaffrey, pero el número 1 fue Kyren Williams. 83.9% es algo estúpido, que gracias a eso fue que fue bastante relevante en Fantasy. Que no digo que sea un mal corredor, es un gran corredor que supo aprovechar las oportunidades, pero seamos realistas, ¿a quién tenía atrás? Tenía a Ronnie Rivers y a Zach Evans. Obviamente, Sean McVay no iba a meter a ninguno de estos corredores cuando tenía ese volumen que tiene Kyren Williams. También un punto bien importante que pasó la temporada pasada es que Kyren Williams se pierde de la semana 7 a la semana 11. Y los que llegamos a tener a Kyren Williams, pues sí nos llegó a afectar bastante. Y es por eso que justamente el staff de coacheo o el equipo decide agarrar un corredor que muchos dirán que, Ro también lo llega a decir ahí, el mejor corredor puro de la NFL, bueno, el mejor corredor puro del draft de este año es Blake Corum. Y llegó a los Rams. Y aquí sí me gustaría ver algo que dijo justamente Sean McVay y el gerente general de los Rams. Dijo, una de las cosas que saltó a la vista es que hay un montón de rasgos que me recuerdan a Kyren Williams. Lo dijo Sean McVay. Entonces, es decir, fue a buscar un corredor para agregar mayor profundidad a su backfield, y en caso que se lastime Kyren Williams, porque dudo que pueda llegar a aguantar otra vez esta carga de trabajo, ya se lastimó en su primera temporada, que fue en el 2022, y se lastimó en el 2023. Entonces, que se vuelva a lastimar en esta temporada es algo bastante probable, y Blake Corum va a llegar a tomar ese lugar de una forma bastante relevante, que voy a decir un puntito ya al final que
podría haber un escenario en que no sea tan perdedor Blake Corum. Pero bueno, viendo un poquito los números y comparando los números que hizo justamente Blake Corum y Kyren Williams en college, vemos por ejemplo la mejor temporada que tuvo Kyren Williams fue en el 2020, en donde tuvo 1125 yardas, 14 touchdowns, 35 recepciones, 313 yardas por recepción y bueno, tenía un target share de 13.4%, comparándolo con la mejor temporada que tuvo Blake Corum, que recordemos que al final de estas temporadas se llegó a lastimar, si no mal recuerdo fue una lesión ahí de los meniscos de la rodilla, pero su mejor temporada fue en el 2022, en donde tuvo 247 acarreos, o sea, 30 más que Kyren Williams, y generó 1463 yardas, 300 más que Kyren Williams. Si vemos la cantidad de recepciones, 11 recepciones comparadas con las 35 que tenía Kyren Williams, que obviamente esto nos habla que Blake Corum sí es un corredor más puro y no tan aéreo como lo era Kyren Williams, pero veamos sus touchdowns. Los touchdowns de la mejor temporada de Kyren fueron 14 comparados con los 19 que tenía Blake Corum. Es decir, en college, en unas ofensivas que eran bastante similares, recordemos que Kyren juega en Notre Dame y Blake Corum en Michigan, que sí, a lo mejor y Michigan se recargaba un poquito más al juego terrestre, pero es que en definitiva eran similares, eran comparables y fue mucho mejor Blake Corum. Mucho tuvo que ver a lo mejor ahí Jim Harbaugh. Entonces yo creo que sí podría llegarse a dar el escenario en el que veamos un Kyren Williams empezando bien la temporada. Lo dije en el episodio pasado, que se quede con un 70, 75%, hasta 80% del snap share como lo vio la temporada pasada, pero se va a lastimar. Eso es un hecho. Y como se va a lastimar, yo no creo que valga la pena un pick de segundo round, que es lo que la mayoría de la gente va a estar gastando. Se va a lastimar, va a entrar Blake Corum, va a demostrar que tiene la capacidad y el potencial de hacer lo mismo que Kyren Williams, y en el momento en que regrese Kyren Williams, lo siento, pero esto va a ser un consenso, y si no, el peor escenario para Kyren es que Blake Corum se quede ya con más del 50% de las oportunidades, porque ya demostró en college que puede llegar a ser un buen corredor, ya con 23 años, una edad bastante similar a la que tiene Kyren Williams. Entonces, ojo, yo creo que sí pierde Blake Corum, porque podría haber llegado a un equipo que lo explotara desde el principio, siendo este corredor puro, pero tampoco es tan perdedor. Bueno, hay que ponerlo entre comillas, porque si tú le quieres arriesgar, puede ser que Kyren Williams se lastime, que yo creo que se va a lastimar, y cuando entre Blake Corum, cuidado, porque ese backfield va a ser un 1A y 1B. Consejo, si van a agarrar a Kyren Williams y se van a arriesgar, tienes que ir por Blake Corum. Ya Kyren Williams es un corredor que viene en paquete. Si no agarras a Blake Corum y se te lastima Kyren Williams, desperdiciaste tu pick, que puede ser tu primer corredor, tu segundo corredor. Entonces, mucho ojo para los que quieran a Kyren. Y bueno, ya les llega un poquito de Blake Corum. Otro backfield de corredores que yo creo que fueron perdedores, que ya no es el novato. Sí pierden, obviamente, porque esto es del draft. Llegan a perder. Son los veteranos, y aquí es de los Miami Dolphins, Devon Akane, no recuerdo cómo se dice, y Raheem Mostert son perdedores por completo de este draft. Ahorita les hablaré de quién es el que llegó aquí y cómo se van dando las situaciones y los escenarios. Devon Raheem Mostert. Se esperaba que los Dolphins, con su primer pick, yo lo proyectaba, fueran por un liniero ofensivo en su primer pick. ¿Por qué? Porque era una gran clase de linieros ofensivos, grandes tackles ofensivos, y que les podían llegar justamente a los Dolphins, y no fueron por un liniero ofensivo. Eso nos empieza a hablar que, ok, no les importa tanto proteger a esos corredores, que recordemos que Raheem Mostert es grandísimo, tiene más de 30 años. En el segundo pick del segundo round ya agarran un tackle ofensivo, pero en el tercer pick, bueno, ahí empiezan a hacer cambios y van, bueno, el tercer jugador que les llega del draft, que si no mal recuerdo fue en el cuarto round, Jalen Wright. Jalen Wright es un jugador bastante interesante. Es un gran atleta, ahorita les diré sus números, pero justamente nos cuadra con el esquema de McDaniels, el head coach de los Dolphins. Fueron por uno de los corredores más rápidos del draft de este año. Y no solamente eso, tenías allá dos jugadores, Devon Achane y Raheem Mostert, que son bastante veloces y los corredores más rápidos que tenemos en la NFL, y vas por uno más. La diferencia aquí es que Raheem Mostert y Devon Achane estarán a lo mejor alrededor de unos 188 libras, digamos unos 85, 90 kilos, pero Jalen Wright está alrededor de más de 100 kilos, 210 libras, o sea, 100 kilos, 105 kilos. Es un corredor que tiene la velocidad y la potencia que tiene un Devon Achane y un Raheem Mostert, pero es físicamente más imponente, y eso es bastante importante para la NFL. Algunas estadísticas, hay un dato justamente cuando se da el combine que se llama el Relative Athletic Score, el score de qué tan atléticos son los jugadores viendo las pruebas que van haciendo. Y Jalen Wright
no lo hizo nada mal. Sacó un 9.75 de 10 en este score. Para ponerlo en un ejemplo, desde 1987 a 2024 ha habido 1,745 corredores que se les ha clasificado en este score. Jalen Wright es el número 44. Increíble. Increíble lo que puede. Obviamente sabemos que aquí arriba pues vemos a un Villan Robinson, un Saquon Barkley, pero a ver, que tú seas el número 44 te habla que eres bastante atlético. Además, ya les dije, un problema de Devon Achane era que es pequeño. Raheem Mostert también es pequeño. Jalen Wright mide 1.80. Y ya les dije, pesa más de 100 kilos. Y en el broad jump dio en el Combine la segunda distancia más larga que hemos visto de un corredor en la historia del NFL Combine. O sea, este hombre es un atleta. Y otro dato bastante interesante es que sí, las 40 yardas, Devon Achane fue más rápido al finalizar las 40 yardas en comparación con Jalen Wright. Pero en las primeras 5 yardas, la velocidad de Devon Achane en las 40 yardas en general, pero las primeras 5 yardas fue de 14.94 millas por hora. Y Jalen Wright 15.16. Estamos hablando de un corredor mucho más explosivo que Devon Achane. Sí, a lo mejor una carrera larga puede ser Devon Achane un poquito más rápido, pero el atleticismo de este hombre y la explosividad es irreal. Llevamos unas cuantas estadísticas para que entren conmigo en el mood de Jalen Wright. Tuvo 7.4 yardas por intento. Fue el primero de su clase. El tiempo de las 40 yardas fue 4.31 segundos. Estuvo dentro del percentil 99. O sea, fue de los más rápidos. No fue el más rápido, pero sí fue de los más rápidos en las 40 yardas. Y también, hablando de la última temporada que tuvo, permitió 0 sacks en el 2023. Te está hablando ya de este físico que tiene, que lo puede llegar a adaptar mucho mejor a lo que vimos con Achane y que Raheem Mostert, que no son bloqueadores. Este Jalen Wright sí es un bloqueador, es más completo en este aspecto. Tiene durabilidad, es constante. Jugó más de 12 juegos de 2022 a 2023, lo cual es espectacular. Que llegue un jugador atlético, explosivo, que te va a durar en la NFL. Eso también gusta bastante. Ya les dije, 7.4 yardas por intento en el 2023. Fue el número 1 en college ese año. Y una producción de 1,113 yardas en 2023. Y pues ya les dije, la velocidad de 4.31 segundos en las 40 yardas. Además, si queremos ver algunas estadísticas que están ahí un poquito más escondidas, viendo cuando jugaba, cuando lo colocaban como un wide receiver, podremos compararlo con el número de tacleadas rotas que tuvo Marvin Harrison. 5 tacleadas rotas, que Marvin Harrison fue el mejor wide receiver de esta clase, que fue el primer wide receiver que se fue, que viene de Ohio State. 5 yardas rotas, igual que Marvin Harrison, solamente que Jalen Wright fue en 45 menos recepciones en comparación con Harrison. Y bueno, ya les dije, 43 tacleadas rotas como un corredor, y eso te habla de lo increíble que puede llegar a ser en la NFL. Terminó siendo el corredor número 16 en cantidad de tacleadas, de acarreos con tacleadas rotas, con 526, y esto lo logró en 136 acarreos. Es increíble lo que puede hacer Jalen Wright, me encanta. Fue el número 1 además en acarreos de más de 10 yardas, y el 26% de sus acarreos fueron para más de 10 yardas. McDaniels se atascó. Los Dolphins apostaron por la velocidad, y Jalen Wright lo puede llegar a hacer muy muy bien. ¿Cuál fue el problema de Raheem Mostert y Devon Achane? Que se lastimaron. Y ya fueron por un corredor que te puede dar lo que te dieron estos corredores, pero que no se te va a lastimar. No estoy diciendo que sea el mejor corredor de la clase, no, para nada. Son muy buenas estadísticas y que te hablan que hay cierto potencial, porque atléticamente es elite. Recordemos que uno de los corredores atléticamente elites que había hace 2 temporadas era Breece Hall. No lo estoy comparando para nada con Breece Hall, pero si lo llegan a traducir bien en la NFL, Jalen Wright va a ser un gran corredor. A lo mejor si te quieres arriesgar por un corredor tardío, que puede llegar a ser la opción. Lo malo es que, pues obviamente sabemos que estás en los Dolphins, que juegan con consensos de corredores, y obviamente eso no nos gusta en fantasy. Se tendría que lastimar Devon Achane, se tendría que romper también Raheem Mostert para ver el verdadero potencial de Jalen Wright. Pero le pega definitivamente a Achane y a Mostert, y pega muchísimo porque Achane está siendo proyectado como un corredor de segundo round, y no, yo no lo recomiendo para nada en el segundo round, considerando la competencia que te está llegando. Otro jugador que también es un perdedor, que no hablamos en el episodio pasado, pero es claramente un wide receiver de Romeo Dunce, el nuevo wide receiver de los Chicago Bears, de la mano de Caleb Williams. Llega siendo el tercer wide receiver tomado del draft. Fue el segundo pick que tuvieron los Chicago Bears. Y obviamente aquí no basta con que te diga la competencia. Llegas con DJ Moore,
que obviamente demostró que es un gran wide receiver que te puede generar yardas muy bien después del contacto. Y además tienes a Keenan Allen, que sí, va a estar solamente por un año por ahora, pero estás compitiendo con dos wide receivers con elite, que han demostrado lo que pueden hacer en la NFL. Y Romeo Doubs no va a poder hacer nada. Definitivamente el potencial que tenía está prácticamente acabado. Si nos ponemos a recordar un escenario similar que haya pasado como el que tiene Romeo Doubs, es el que vimos con Jacksonville-Njigba llegando a los Seattle Seahawks, que recordemos que justamente estaba llegando como el mejor, bueno, Romeo Doubs no fue el mejor, pero se fue en un pick mejor al que se fue Jacksonville-Njigba, pero llega a Seattle, en donde justamente está la competencia con Tyler Lockett y con DK Metcalf, que al final de cuentas aquí igual son competencia, nada más que sí hay un paréntesis, porque no son wide receivers similares. Jacksonville-Njigba es un wide receiver que se caracterizaba, o también se caracteriza, porque lo siguen usando así, a ser un wide receiver del slot, a diferencia de Romeo Doubs, que él es un wide receiver del wide, un wide receiver que es un deep threat. Entonces, podría ser el mejor escenario que pueda llegar a tener Romeo Doubs, por supuesto, pero si yo quisiera tener Romeo Doubs, solamente lo haría en Dynasty. En esta temporada creo que no vale la pena apostar por él. Tiene un gran potencial, es un gran wide receiver, de las mejores manos que llegaban de wide receivers de este draft. Me encanta, de verdad. Ojalá hubiera llegado a otro equipo, pero bueno, ya llegará su momento en el futuro, cuando Keenan Allen no esté, porque no creo que esté mucho tiempo en Chicago. Va a ser muy relevante. Entonces, para Dynasty, otro jugador que es un perdedor, que a lo mejor se no están hablando muchas personas, pero yo me voy a arriesgar a decir que sí es un perdedor, de la nueva adquisición de los Green Bay Packers, Josh Jacobs y obviamente también A.J. Dillon, perdedores. ¿Por qué? Porque llega el corredor Marshawn Lloyd de USC, con el pick 88 general y fue un pick de tercer round. Aquí hay algo muy interesante que hay que ver. Bueno, lo que es claro, que están de acuerdo conmigo, es que A.J. Dillon es el perdedor, definitivamente. Dudo, y ojo, podría no quedar en el depth chart final de los Packers, porque competencia directa aquí. Pero bueno, lo importante aquí es Josh Jacobs, porque recordemos que Josh Jacobs estaba en los Raiders y era un caballo de batalla que estaba teniendo un promedio de casi 20 acarreos por partido. Aquí era muy interesante que antes de ir a las estadísticas y a los números, que hay que ver con justamente Josh Jacobs, que es su contrato. Llega con un contrato de 4 años por $48 millones, pero aquí hay una cláusula. Vamos a ver, justamente aquí está viendo Spotrac, una página donde podemos ver los contratos y los términos que tienen todos los jugadores, sus contratos básicamente. Hay una cláusula en la que los Packers se podrían liberar de Josh Jacobs, es decir, cortarlo en 2025 pagándole $14.8 millones. Es decir, hay un camino, una puerta atrás, una puerta de escape en el que Josh Jacobs solamente esté una temporada con los Packers y pagándole 14 millones, la siguiente temporada vete a buscar otro equipo. Ojo con esto, porque está haciendo por un corredor que es Marshawn Lloyd, que era un corredor que es explosivo, sí, por supuesto, no es el mejor de la clase, pero que si lo llegas a desarrollar bien, porque ojo, tiene muchos problemas de fumbles, ya hablamos de esto justamente en el episodio de corredores antes del draft, puede irle muy muy bien. Y puede irle muy muy bien por el esquema que usa Matt LaFleur en los Packers, porque sabemos que Matt LaFleur le gusta usar dos corredores, no usa un caballo de batalla. Por mucho que tuvieras a Aaron Jones en las temporadas pasadas, no lo usabas. Entonces, bueno, aquí hay un bemol que ya estaremos hablando con Josh Jacobs, que no me llega a gustar mucho y no hay que sobrehypearse con él, porque no va a tener la cantidad de oportunidades que tenían los Raiders, no hay manera. Y número 2, llega alguien a competirle. Podemos ver aquí, para ejemplificar lo que le estoy diciendo, ver las oportunidades que tuvo, por ejemplo, Aaron Jones la temporada pasada, comparadas con las de Josh Jacobs la temporada pasada, que claramente sabemos que Aaron Jones se perdió cierto número de partidos y que su mejor época fue cerrando la temporada, en donde mejoraron muchísimo los Packers y le dieron una gran cantidad de volumen, pero lo que no va a cambiar, que podemos ser comparable, es la cantidad de oportunidades en porcentaje. Si vemos el porcentaje de oportunidades que tuvo Aaron Jones en los Packers, fue 57.3%. Comparado con lo que tenía Josh Jacobs en Las Vegas, que es 84.9%. Es una diferencia abismal. Si vemos números más específicos, obviamente va a ser más relevante Josh Jacobs. ¿Por qué? Porque jugó más partidos que Aaron Jones la temporada pasada. Pero sí entender que Josh Jacobs es un jugador con riesgo porque vas a tener menos snapshots. No estoy diciendo que seas malo, es muy buen corredor, es durable, lo cual nos encanta en fantasy, pero no hay que atascarse con él, porque ya les dije, de 84% que estuvo acostumbrado la temporada pasada Josh Jacobs, va a caer a un 57%, y eso no me gusta. Y además, ya les dije, llega Marshawn Lloyd. Y para finalizar, el último corredor que sí creo que es un perdedor, que no creo que sea un perdedor per se, pero sí nos prometía bastante. Yo esperaba un mejor futuro, una gran temporada para este corredor, y se cae. James Cook,
de los Buffalo Bills. Terminó la temporada pasada siendo el corredor número 12 en ligas de fantasy en formato PPR. Estuvo promediando por partido 13.7 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno, considerando que hubo corredores que se cayeron. Terminó mucho mejor que Saquon Barkley, que Tony Pollard, obviamente. Mejor que Isaiah Pacheco en cantidad de puntos fantasy promediados por partido. Por ejemplo, Isaiah Pacheco tuvo 15.3. Mira, aquí, no. A ver, tuvo más cantidad de puntos fantasy en general, con 232, comparados con los de Pacheco, que fueron 213. En cantidad de puntos fantasy por partido sí ganó un poquito, por 2 puntos le ganó Isaiah Pacheco. Pero bueno, en general clavó más puntos que Isaiah Pacheco, 232 comparados con 213. Entonces, esto te habla del potencial, porque también en una estadística que se caracterizó o que sobresalió James Cook la temporada pasada fue en la cantidad de yardas terrestres. Fue el cuarto corredor con la mayor cantidad de yardas terrestres de toda la NFL, detrás de Christian McCaffrey, Derrick Henry y Kyren Williams. Tuvo 1,122 yardas terrestres, lo cual te habla del potencial. Y aquí lo interesante es que podemos ver estas estadísticas muy someramente, pero sí es importante recalcar que esto solamente lo hizo teniendo el 14% de oportunidades dentro de la yarda 5. Es decir, fue un corredor que no fue dependiente a touchdown. O sea, que un corredor te haya alcanzado a ser el número 12 con 232 puntos fantasy sin ser dependiente a touchdown. Solamente tuvo 14% de oportunidades dentro de la yarda 5 y solamente tuvo 2 touchdowns terrestres. Los aéreos fueron 4 touchdowns aéreos, pero aquí nos vamos a enfocar en lo terrestre. Entonces, dio grandes números sin tener los touchdowns. Entonces eso te habla que esta temporada podemos esperar algo espectacular, algo increíble con James Cook. Pero ya a competencia firman al corredor, al running back Ray Davis, que si en algo se caracteriza a Ray Davis es en ser un gran corredor, generando yardas después del contacto. En su última temporada en college generó 3.91 yardas después del contacto y quedó dentro de los 20 mejores corredores de la clase de este año en ese aspecto. O sea, es un corredor de poder y además fue el corredor número 27 en jugadas explosivas. Entonces no lo estás jalando por nada, no lo estás jalando para ser un jugador que va a ser una reserva, va a entrar, le va a quitar oportunidades. Si llegó a tener solamente, que veamos la comparación que tuvo James Cook, o sea, vean la cantidad de intentos dentro de la yarda 5. Christian McCaffrey tuvo 21 acarreos dentro de la yarda 5. Isaiah Pacheco, 13 intentos. Kyren Williams, 17. David Montgomery, 27. Derrick Henry, 16. Y James Cook peleando con todos estos en estadísticas generales con solamente 5. Eso es increíble. Increíble lo que pueda llegar a ser, pero bueno, estos se van a perder. Yo creo que sí podemos llegar a ver aquí cómo metan a Ray Davis. No va a ser directo, no creo que sea un impacto inmediato y que sea una pérdida total. Puede haber escenarios donde James Cook se desarrolle mucho más por aire, que es lo que más nos gustaba, lo cual también es bueno. Pero yo creo que el techo, si no tenía techo y puede llegar muy muy alto, se ha caído, se lo frenaron, por lo que podemos ver con los Bills en, pues obviamente, firmar a Ray Davis, que podemos después entrar en el debate de ver pues, lo que pasó con Stephon Diggs. Cambian muchos aspectos en este equipo, pero bueno, de primera instancia del draft, con la llegada de Ray Davis, yo creo que James Cook es un perdedor. Y pues bueno, esos serían todos los jugadores para este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos, denle like, me gusta, comenten y nada más que agregar. Nos vemos a la próxima.